Gabriel. Gabriel es cubano, licenciado en Filosofía por la Universidad de La Habana, además es profesor de Estética en la Universidad de las Bellas Artes de Cuba, fundador del taller Bonjour en 2018 con el objetivo de conjugar artistas y filósofos para dialogar en torno del proceso de creación. Fundó y dirigió la revista estudiantil Número en el 2016 en la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana y tiene varias colaboraciones en revistas nacionales e internacionales y actualmente está en búsqueda de su maestría en el exterior, que esperemos salga pronto. El título de su exposición es Dialéctica y Espíritu, apuntes para una comparación entre la fenomenología hegeliana y la enfermedad mortal kierkegaardiana. Te damos la palabra, Gabriel. Sí, buenos días. ¿Se me escucha bien? Tengo problemas de conexión. ¿Se me escucha? ¿Sí? ¿Se me escucha si bien? Quizá hagamos más o menos. se escucha un poquito y se te ve medio nublado. Haz el intento de apagar la cámara, sí. Sí, ok. Ahí A va ver, mejor. ¿se me escucha ahora? Ahora mucho mejor. Bueno, perfecto. Antes que nada, antes que todo, agradecer la oportunidad de estar acá, principalmente con la doctora Binetti, que llevamos una deuda pendiente de mucho tiempo, de vernos. En este caso no me ven a mí, pero bueno, yo la veo, eso es importante. Me pone muy contento por estar acá y he estado al tanto de todas las charlas hasta ahora dictadas, han sido todas muy interesantes. Antes de empezar con mi presentación, quiero agregar que este trabajo pertenece a mi tesis de licenciatura y el artículo que pienso compartir con ustedes es un artículo que ya está en fase de edición por una revista mexicana, la Revista Tópicos, de la Universidad Hispanoamericana de México. Ajá. El título, como bien indica, Espíritu y Dialéctica, lo subí está puesto, lo compartí ahí en la plataforma, no sé si lo puedan poner para que los demás lo vean, lo puedan ir leyendo si quieren. El texto es bastante largo, tiene unas 20 y tantas páginas, yo no voy a hacer como han hecho esto hasta ahora los presentadores que han leído el texto completo por la extensión del texto para hacer lo más dinámica posible la conferencia. Pero bueno, antes de entrar propiamente ya a hablar del texto, hay que aclarar que la intención que está detrás de mi conferencia es comparar los conceptos de espíritu y dialéctica en Hegel y Kierkegaard a partir de dos obras bien particulares, la fenomenología del espíritu por parte de Hegel y la enfermedad mortal kierkegaardiana. Ajá. Para empezar, hay que aclarar que hay elementos problemáticos a la hora de establecer esta comparación. Un primer elemento bastante problemático es que la fenomenología del espíritu y la enfermedad mortal tienen distancias circunstanciales obvias. La fenomenología del espíritu se publica en Jena, en Alemania, hacia 1807, mientras que la enfermedad mortal lo hace en Copenhague, en Dinamarca, en 1849. Esta distancia circunstancial puede parecer un problema a la hora de comparar los textos. Se suma además otro inconveniente no menos preocupante, y es que la fenomenología es, en la vasta producción hegeliana, la primera de esas tres obras maestras, ¿no?, del sistema hegeliano. No quiere esto decir que la fenomenología sea por esto una obra sencilla o de las menores en la producción hegeliana, sino que por el contrario pertenece al periodo temprano de la madurez intelectual de la agenda hegeliana. La enfermedad mortal, en cambio, pertenece a la etapa más madura de la producción kierkegaardiana, representada y defendida por el más sólido de sus seudónimos, Anticlimacus, como el propio Kierkegaard reconoce. Esto quiere decir que la distancia entre los textos a trabajar se agudiza más en la medida que no solo están alejadas por coyunturas históricas y sociales distintas, sino que las obras utilizadas pertenecen a momentos distintos dentro de las producciones intelectuales de los respectivos autores a contratar. Además, ahí es importante destacar la presencia de antecedentes del idealismo alemán, tales como Fichte o Schelling, pensadores románticos de la talla de Schiller, Schlegel, Novalis, Hamann, Jean Paul, Schleiermacher o el gran Goethe, por ejemplo, quienes contribuyeron de manera
significativa la formación de los conceptos a contrastar en este artículo, tanto para uno como para otro autor, tanto como para Hegel como para Kierkegaard. Aunque, dada la brevedad del texto en cuestión, el interés fundamental y su objetivo fundamental, resulta imposible rastrear la apropiación que hacen de estos antecedentes el autor de la fenomenología, la enfermedad mortal. Pero es importante resaltar la presencia de estos antecedentes en los conceptos que vamos a contrastar acá, espíritu y dialéctica. Otra dificultad que viene a sumarse a la complejidad de esta comparación es la simetría de los contenidos de las obras a tratar. Es decir, los campos de significación en los cuales se adscriben estas obras. La primera puede parecer que transcurre en un terreno fenomenológico, me refiero por supuesto a la fenomenología del espíritu de Hegel, mientras que la segunda, la enfermedad mortal, lo hace o aparece como desplegada en un terreno metafísico ontológico. Resulta imprescindible, antes de entrar propiamente en la comparación, aclarar estos elementos que resultan bastante problemáticos en una primera aproximación. Para el primer problema, referente a la disparidad circunstancial entre los autores, basta con recordar que para los estudiosos de la filosofía, una de las principales premisas de este tipo de conocimiento es la temporalidad de su saber. Aquí pongo una cita de Jasper, de Karl Jasper, que insiste en que la determinación de la filosofía no puede pasar por la temporalidad. Jasper dice, estamos ciertamente mucho más adelantados que Hipócrates, el médico griego, pero apenas podemos decir que estamos más adelantados que Platón. Y lo cierto es que no debe tomarse como un criterio de verdad en una comparación entre filosofías del tipo que fuesen, nociones tales como progreso o superación. Así como no puede decirse que el conocimiento filosófico actual esté más adelantado que Platón, menos puede señalarse que Kierkegaard esté más adelantado que Hegel. A pesar de las distancias circunstanciales de una y otra obra, existen varias convergencias históricas y circunstanciales para relacionar el hegelianismo y la obra del danés. Para ello recomiendo que el libro que utilicé bastante en mi tesis, el libro excelente de Jon Stewart, una reconsideración de la relación Hegel-Kierkegaard. Ahí aparecen en las páginas, de la página 45 a la página 90, cómo el hegelianismo entra en los círculos intelectuales de Dinamarca, de Copenhague más propiamente, y cómo Kierkegaard se relaciona con estos círculos. En cuanto al segundo problema, producto de la selección de los textos a tratar y los distintos campos de significación en los que se escriben, surgen ciertos conflictos hermenéuticos. Por solo aumentar un ejemplo, resulta en extremo debatible situar a la fenomenología en un terreno fenomenológico o la enfermedad en uno metafísico, ya hablábamos de esto con anterioridad, ya que estos campos de sentidos pueden ser sustituidos, reemplazados o bien desechados, en dependencia de la adscripción filosófica que se utilice para juzgarlos. La clásica definición de fenomenología que hace Hegel, como todos conocemos, esa ciencia de la experiencia que la conciencia hace, no abarca, en términos contemporáneos, las determinaciones que de este tipo de saber, del saber fenomenológico, hacen autores de la talla de Husserl, Heidegger, Sartre, Jasper, Merleau-Ponty, entre otros tantos, así como tampoco las reflexiones a las que Kierkegaard clasifica como metafísicas o ontológicas se ajustan a los derroteros y metodologías de los que se vale la agenda contemporánea. Este problema o esta desazón, si se toma como un principio de cimentación teórica a las propias declaraciones que hacen uno y otro autor sobre sus metodologías, nos quitamos de encima ese problema. Es decir, si compartimos y tomamos como punto de partida las declaraciones que hacen Hegel y Kierkegaard sobre el tipo de saber que están ejecutando, nos quitamos de encima ese problema, ese problema de contemporaneizar lo que es fenomenología o lo que es metafísica. Por otro lado, es importante recalcar que si la comparación es estrictamente entre los textos citados, los puntos de diferencia y semejanza se ven dramáticamente empobrecidos. La comparación sería, de esta manera, solo un gesto de identificación de patrones reiterados o negados en ambos fragmentos. En cambio, si el criterio de selección de los textos a tratar aquí tiene el deseo de hurgar en el profundo sentido que tienen en su fuero interno la filosofía de Hegel y de Kierkegaard respectivamente, entonces la selección que antes parecía arbitraria dejaría de serlo. Y ese es el criterio de selección de los textos escogidos acá. Es decir, tienen ese carácter de codificador, no para los fragmentos escogidos, no solamente para los fragmentos escogidos, sino para las implicaciones que tienen estos fragmentos en los pensamientos de sus respectivos autores. Es decir, si en el fondo de las filosofías de Hegel y Kierkegaard, respectivamente, existen ideas recurrentes o cuestiones vertebrales afines, entonces seleccionar un texto u otro de cualquiera de estos dos autores no es un problema insalvable para establecer una comparación entre ellos.
Lo mismo pasa con el problema de los campos de significación. ¿Ok? Bueno, pasemos entonces directamente al primer concepto de espíritu. El primer punto a tener en cuenta en esta comparación entre Hegel y Kierkegaard es la comprensión que ambos tienen de la naturaleza o estructura de la identidad en cuanto a espíritu se refiere. Para ello, vamos a revisar las comprensiones hegelianas y kierkegaardianas en torno al concepto de espíritu, en la fenomenología del espíritu y en la enfermedad mortal respectivamente. Empecemos con el concepto de espíritu de Hegel. El concepto de espíritu en la fenomenología hegeliana es, como todo lo que ahí queda relatado, un movimiento. Si algo puede afirmarse sobre el espíritu hegeliano es que este no es, sino que siempre, absolutamente siempre está siendo. El movimiento es su esencia, su principal determinación. Hay una frase, una cita aquí al pie de Hegel: el espíritu nunca está en reposo, sino que está siempre en el movimiento hacia adelante que lo caracteriza, que lo define. Y la experiencia que hace la conciencia en este movimiento es lo que queda relatado a lo largo y ancho de toda la fenomenología del espíritu. En este movimiento, hay que aclarar, no debe obviarse ninguna instancia o determinación. O de lo contrario, la ansiada unidad que busca el espíritu consigo mismo quedaría violentada, falseada. Hegel, en el propio prefacio de la fenomenología, explica metafóricamente esta característica de movimiento del espíritu, con el ejemplo famoso del árbol, el fruto. Pero bueno, voy a leerle, sí. Cito: el capullo desaparece en el romper de la flor, y así podría decirse que aquel quedó refutado por esta, así como la flor queda convicta por el fruto del ser, una falsa existencia de la planta. El fruto, como verdad de la planta, pasa a ocupar la verdad de la flor. Estas formas no solo se distinguen, sino que se desplazan también unas a otras por incompatibles, pero su naturaleza fluida las convierte a la vez en momentos de la unidad orgánica en la que no solamente no se repugna, sino que la una es tan necesaria como la otra. Y es solo esta igual necesidad la que empieza constituyendo la vida del todo. Es decir, así como el capullo, la flor y el fruto son momentos necesarios en el movimiento de la planta, acontece en el mundo del espíritu con los distintos momentos que le suceden en su tendencia a autorreconocimiento. Pero, ¿cómo es el movimiento que hace el espíritu para que éste se determine, se haga verdadero, real? Hegel resume la tarea del movimiento, que lo pongo aquí entre paréntesis, dialéctica, la dialéctica del espíritu, cuando dice: el espíritu es precisamente este movimiento que consiste en devenir otro, es decir, en convertirse en objeto de sí mismo y en suprimir y superar ese su ser otro. La cuestión autorrelacional es lo determinante. El espíritu se capta en un movimiento que lo disocia de sí y luego lo retorna a sí mismo desde lo otro. De ahí que Hegel utiliza la frase convertirse en objeto de sí mismo. Una frase bien parecida vamos a ver en la enfermedad mortal kierkegaardiana, pero bueno, seguimos. Lo verdadero del espíritu es precisamente su movimiento, su devenir, eso que Hegel designa como experiencia, en sus propias palabras. Lo verdadero es el devenir del sí mismo, el hacerse de sí mismo, y que solo mediante la ejecución y mediante su fin es real. El propio Jean-Luc Nancy, un excelente lector de Hegel, nos deja esta cita. Hegel no comienza ni termina. Es el primer filósofo para el que no hay expresamente ni comienzo ni fin. Solo la actualidad plena y entera del infinito, que atraviesa y que trabaja y que transforma lo finito, lo cual significa la negatividad, el surco, la separación, la diferencia del ser que se relaciona consigo mismo a través de esta diferencia, y que de tal modo es, con toda su esencia y con toda su energía, el acto infinito de relacionarse consigo mismo y así el poder de lo negativo. Así se llama el libro de Nancy, El poder de lo negativo. Ahora, este devenir sí mismo no es una tarea sencilla, en tanto que el espíritu es el premio de un complicado camino y asimismo de múltiples esfuerzos y sinsabores. Devenir, en la filosofía hegeliana, es sinónimo de negatividad, de contradicción, de oposición. El sujeto es espíritu, o el sí mismo, para devenir, tiene que salirse de su lugar de ser, de su estado de alienación, que estábamos hablando anteriormente de la alienación acá o del extrañamiento. Y este salirse de sí equivale a un desgarramiento, a un dolor. El sí mismo, para ser en su unidad, para ser espíritu, tiene que ser antes en la fractura. El conocimiento es dolor. Otra característica que no puede obviarse cuando se aborda el espíritu hegeliano es esa necesidad que tiene de comprenderse o reconocerse como tal en lo infinito,
en lo divino. Benedetto Croce, un archiconocido hermeneuta de la obra de Hegel, en ese libro emblemático que es Lo vivo y lo muerto, en la filosofía de Hegel, dice: no existe un más allá de la lógica humana, una lógica divina, pero la lógica humana, la verdadera lógica humana, es divina. En sus lecciones de historia de la filosofía, él lanza la siguiente exclamación: quien habla solamente de la razón finita, solamente de la razón humana, solamente de los límites de la razón, miente contra el espíritu. Pues el espíritu, como algo infinito y universal que se percibe a sí mismo, no se percibe en un solamente, en límites, en lo finito como tal. No guarda relación alguna con eso, sino que se percibe solamente dentro de sí en su infinitud. Con esto Hegel está indicando la traición que se le hace al espíritu cuando se le piensa tomando solamente el aspecto finito de su realidad. Esto es obviando el polo de la infinitud que lo hace ser. Ajá. Y es que para Hegel el absoluto figura como una precondición para que el espíritu se encuentre en él mismo, mientras que lo infinito está en el espíritu para servir de evidencia precisamente a esta precondición del absoluto. Otra vía para demostrar el carácter infinito del espíritu hegeliano es el principio de mediación, el famoso principio de mediación de Hegel, en el cual Hegel postula la posibilidad de unir a los términos contrarios en una identidad que preserve las diferencias. Este principio desecha la emergencia de un tercer término que agrupe los términos anteriores y los destruya, así como también rechaza la consumación o disolución de un extremo en el otro. Adorno, refiriéndose al concepto de mediación hegeliana, aclara: en Hegel, mediación no quiere jamás decir algo intermedio entre unos extremos, sino algo que acontece a través de los extremos y en ellos mismos. Tal es el aspecto radical de Hegel, que es incompatible con todo moderantismo. No son ideas colocadas en forma discreta una frente a otra, sino que cada una de ellas exige su opuesto, y el proceso es la relación de todas entre sí. Toda la filosofía hegeliana encarna este principio lógico en el que los opuestos se identifican en su diferencia y se diferencian en su identidad. Principio que queda definido por Hegel como mediación. Esta resolución del movimiento del espíritu como unión en la que los opuestos conviven sin tocarse, idénticos en su diferencia, queda reconocido a su vez por el cristianismo como la unión hipostática y se da en la figura de Cristo, quien era hombre y Dios, finito e infinito, temporal y eterno, etc. De igual forma, se da este aspecto infinito, divino, del espíritu en Hegel, quien también encuentra este principio en la figura de Cristo. Ahora, las similitudes que existen entre estas distintas clarificaciones del término espíritu, Geist en alemán y And en danés, en las filosofías de Hegel y Kierkegaard son muchas. Kierkegaard, en la propia enfermedad mortal, advierte en el espíritu una relación de términos opuestos que tienen que autorreferirse. El sí mismo, como indica Arne Grön, es un proceso autorrelacional del sí mismo consigo mismo. A esto hay que agregarle una segunda relación o relación de segundo orden, en la que la primera relación se relaciona mediante o a través de lo que ha puesto toda la relación, que en este caso es lo absoluto, lo otro, Dios. En otras palabras, los polos opuestos que conforman la ontología del sujeto kierkegaardiano, lo finito y lo infinito, lo posible y lo necesario, lo temporal y lo eterno, necesitan identificarse en su diferencia mediante un proceso autorrelacional con lo absoluto, lo que ha puesto la síntesis. En este aspecto estructural del interior del sí mismo, el danés presta atención a Hegel cuando éste dice que nada tiene un espíritu fundado en él mismo, todo se funda fuera de sí, en algo que le es extraño. El equilibrio del todo no es la unidad que permanezca en sí misma, ni un descansar esa unidad en su estar ella retornada a sí, sino que ese equilibrio descansa o se funda en el extrañamiento de lo contrapuesto. El concepto de espíritu que Kierkegaard describe en la enfermedad mortal, así como el de Hegel en su fenomenología, no tiene este carácter inmanente, no se funda a sí mismo, sino que necesita haber recibido desde la infinitud o la eternidad esa capacidad de autorrelacionarse. Por supuesto, estamos hablando aquí de Dios. Esta capacidad, si se le puede designar como tal, es, para ambos filósofos, la esencia del espíritu, la libertad. Si un concepto es medular para aproximar positivamente a Hegel y Kierkegaard, es el de libertad. Tanto para el alemán como para el danés, la libertad es el núcleo del espíritu, la posibilidad del devenir o de reconciliar efectivamente los opuestos. Sin libertad, es importante subrayar esto, sin libertad no hay posibilidad de dialéctica, no hay posibilidad de autorreconocimiento, no hay posibilidad de realización de ese espíritu.
Si, como asegura el propio Patrick Stokes, la conciencia no es conciencia en tanto no sea conciencia para la conciencia. El sí mismo no es sí mismo, sino se relaciona a sí mismo consigo mismo desde el acto relacionante de los elementos que conforman su ipseidad, su espíritu, podemos decir también. Este acto relacionante se da en y por la libertad. El concepto de libertad que defienden Hegel y Kierkegaard constituye la apertura de lo contingente a lo necesario. Es la raíz del ontológico absoluto, sembrada en el fondo de un espíritu originalmente fracturado y disrelacionado. La libertad, además, funge como el antídoto para estas enfermedades que ambos quieren curar, la falta de espíritu y la existencia inauténtica. Respecto a ello, debo acotar acá que el autor Mark Taylor sostiene su clásico libro Journey to Selfhood, que es una comparación entre Hegel y Kierkegaard. A partir de esto, él cree que ambos, tanto Hegel y Kierkegaard, es la tesis del libro de Taylor, están tratando de demostrar que existe, que la enfermedad del tiempo que les tocó vivir a ellos es la falta de espíritu, spiritless en inglés, y ambos están buscando soluciones a esta falta de espíritu a partir de que el espíritu se reconozca a sí mismo. Es un espíritu que no se está reconociendo a sí mismo y que debe reconocerse a sí mismo. Tiene como su principal tarea reconocerse a sí mismo. Ajá. También coinciden el danés y el alemán con que el camino del espíritu en ese viaje de autorreconocimiento está atravesado por el dolor, como recuerda el propio Kierkegaard en una de las entradas de sus diarios. A más espíritu, más sufrimiento. Esta cuestión también queda explicitada en la enfermedad mortal, cuando el danés asegura que la intensidad de la desesperación crece con la conciencia. A más conciencia, más desesperación. Incluso en la segunda parte del texto, de la enfermedad mortal, donde Kierkegaard equipara la categoría de desesperación con la de pecado, se reitera la fórmula. Por la intensidad del sí mismo, aumenta la del pecado. Y es que la conciencia, para ambos filósofos, tiene que estropearse a sí mismo. Este estropearse a sí mismo es una frase del propio Hegel. Ajá. Tiene que renunciar constantemente a lo que ella asume como verdadero conocimiento, mediante un movimiento de autonegación que afirma la contradicción como categoría fundamental de toda reflexión subjetiva. A mayor conciencia del ser espíritu, mayor conciencia de esta decisión existente. El absoluto, tal y como Hegel lo ve, es también para Kierkegaard la condición de posibilidad de que el espíritu devenga un sí mismo. Aunque existen una serie de diferencias radicales entre el absoluto hegeliano y el kierkegaardiano en el terreno de la comprensión religiosa, que podemos después conversar sobre ello, la presunción del absoluto que Hegel defiende está presente en la enfermedad mortal, como lo da con el Dios del cristianismo. Un Dios que es absoluto, que media y subsiste en el reconocimiento subjetivo. Un Dios que, citando la Biblia, es verdad y camino. La síntesis que reviste la comprensión kierkegaardiana del espíritu necesita, para ser en su verdadera identidad, referirse a Dios, puesto que el reposo de las distintas discordancias o irrelaciones de la síntesis en el gesto de su autorreferencia encuentra el descanso o su unidad solamente en un segundo tipo de relación que por supuesto es establecida con Dios. El arribo al absoluto kierkegaardiano no solo constituye el reposo del espíritu en sí mismo, el final de su desesperación, sino que significa además la reconciliación última entre la síntesis y su autor, en tanto que Dios, el absoluto kierkegaardiano, es la radical alteridad contrapuesta en el origen del mismo, del sí mismo, el Selbet, como se dice en danés. El espíritu, el sí mismo, el yo y toda idea tienen su razón de ser y su devenir en el seno de esa eternidad divina. Pues, si Dios pone la síntesis y la pura posibilidad de su autorrelacionarse, lo hace todo gracias mediante la creación de la libertad. Ahí puede haber una de las soluciones al famoso problema del libre albedrío, la predestinación, etc. Al Dios crear la libertad en el ser humano puede autodeterminarse. De ahí que, aunque entre Dios y el hombre existe una diferencia cualitativamente infinita, hay una presencia de Dios en nosotros. Sylvia Walsh, siguiendo esta línea argumental, asegura que la primera cosa que diría Kierkegaard sobre Dios desde un punto de vista cristiano es que Dios es espíritu y que en su relación con el ser humano este queda definido también como espíritu. Kierkegaard, del mismo modo que el alemán, postula la posibilidad de unir los términos metafísicos constitutivos del espíritu a modo de una entidad que preserve las diferencias. Aunque, para el danés, esta disolución de los extremos en la irresuelta unidad del espíritu no se da
por mediación, sino por una síntesis lograda a través de la repetición. El propio Hegel, en su ciencia de la lógica, evita el uso del término síntesis, esto lo sabemos, para referirse al espíritu, pues el término síntesis se escribe más bien en la vinculación de los términos opuestos de una manera extrínseca, en definitiva, incapaz de reunir a los términos en una instancia que supere y conserve la identidad y diferencia. Pero como bien señala la propia María Binetti, el devenir del espíritu no se conforma con la conjugación de dos términos opuestos, sino que ella misma presupone y pone la mediación de una tercera instancia de unidad y separación, que sostiene tanto la identidad como la diferencia, la una en la otra. Este tercero determina el medio, el centro, el entre o lo tercero. En una palabra, el pensamiento kierkegaardiano asume la exigencia especulativa de una tercera instancia reconciliadora, de una nueva inmediatez dialécticamente mediada. Lo que pone esta tercera instancia reconciliadora es el poder de la libertad o la repetición, que para Kierkegaard son la misma cosa, puesto que ambas categorías existen para asegurar la posibilidad del devenir, como decíamos anteriormente. De ahí que varios autores han encontrado en la repetición kierkegaardiana el homologatum por excelencia de la mediación hegeliana. Esto es polémico, hay que decir que esto es polémico, no es una verdad de perogrullo. Y es que como mismo sucede con la mediación hegeliana, el tercer término, ese término positivo que agrupa o reúne a los opuestos en una identidad diferenciada, no es un término extrínseco ni ajeno al devenir, sino que es el mismo devenir libre del espíritu. En la búsqueda de su idea es capaz de llevar a los términos opuestos, esos términos irreconciliables por la razón finita, a su reconciliación definitiva. Puede entonces decirse que cuando Kierkegaard critica la mediación hegeliana, como hace por ejemplo en el concepto de la angustia, lo hace en los mismos términos que Hegel cuando critica la noción de síntesis. En esencia, ambos autores están criticando el paradigma moderno de la dualidad, por tener en su raíz la incapacidad del devenir desde la sustancia misma, sacrificando así la libertad humana y sus potencialidades infinitas, puesto que la resolución final de los opuestos se llevaría a cabo desde una instancia ajena o extrínseca a la relación de los términos constitutivos del humano. Estoy pensando, por ejemplo, cuando habló Raquel hacía alusión a que en el caso de la filosofía hegeliana, ahí no está una cuestión existencial del espíritu o de su realización. Yo no estoy del todo de acuerdo con eso precisamente por esto. Es decir, la dialéctica, ese movimiento de autorreconocimiento que se da en el sujeto, que se busca a sí mismo, es, en el caso de Hegel particularmente, es un proceso puramente existencial. Es un camino que necesita ser recorrido completamente. Hegel necesita llegar a demostrar la necesidad de recorrer ese camino. No es que él ponga cosas, él no pone conceptos, categorías sobre la mesa que aparecen de la nada, no, sino que esos conceptos necesitan ir naciendo con el recorrido. Es decir, necesitan ser vividos, necesitan ser experimentados. Pero bueno, en fin, seguimos. En resumen, cuando hablamos del espíritu, ambos autores ven un movimiento relacional de términos opuestos que tienen y pueden autorreferirse en lo absoluto gracias al poder de la libertad. Este movimiento relacional se da en ambos autores mediante un proceso dialéctico que muestra cómo las respectivas discordancias o disrelaciones emergen hacia el interior de la subjetividad, en tanto uno de los polos constitutivos del espíritu sacrifique al otro. La contradicción, la negatividad, la fractura, el dolor, el sufrimiento y la desesperación no son sino expresiones necesarias todas de las etapas del devenir del sí mismo en su proceso relacional de reconciliación. En ambos autores, además, la relación de los términos constitutivos del espíritu tiene que identificar en sus diferencias, en una alteridad radical contrapuesta. En el caso de Hegel sería lo absoluto, en el caso de Kierkegaard sería Dios. En algunas de estas tesis se sustenta Mark Taylor cuando dice que Hegel y Kierkegaard están de acuerdo en que la enfermedad de la modernidad es la ausencia o falta de espíritu. Hablamos de esto anteriormente. Esa condición de autoalienación o extrañamiento en la cual la auténtica ipseidad permanece irreal y parece irrealizable. Ahora pasamos al concepto de dialéctica. ¿Okay? Luego de haber analizado el concepto de espíritu en Hegel y Kierkegaard, no es desatinado afirmar que la filosofía del danés está embebida no solo del vocabulario hegeliano, sino de conceptos claves de su filosofía. No obstante, aun y cuando el esbozo del concepto de espíritu kierkegaardiano guarde disímiles puntos de contacto con el de Hegel, todavía queda pendiente de mostrar el cómo del espíritu en su relación consigo mismo. Es decir, cómo el espíritu en Hegel y Kierkegaard se relaciona consigo mismo.
Cuando se detalla el recorrido de ambas obras, la fenomenología y la enfermedad mortal, hay un elemento en particular que salta a la vista cuando se trata la cuestión autorrelacional del espíritu. Por supuesto, estamos hablando de la dialéctica. En este subepígrafe vamos a analizar cómo opera la dialéctica en la fenomenología hegeliana y en la enfermedad mortal, a fin de detectar si existe o no un mismo uso de esta por parte de Kierkegaard. Antes de pasar a analizar cómo Anticlimacus, que es el seudónimo que utiliza Kierkegaard en la enfermedad mortal, como todos sabemos, cómo Anticlimacus usa la dialéctica hegeliana en la enfermedad mortal, se hace necesario aclarar, en primer lugar, qué entiende Hegel, el Hegel de la fenomenología, en este caso, por dialéctica. En la misma introducción de su fenomenología, Hegel exclama: la ciencia tiene que liberarse de ese solo parecer, es decir, de esa apariencia, y solo puede hacerlo volviéndose contra ella. Pero, exactamente, ¿cuál es esa apariencia de la ciencia a la que Hegel se refiere? O, ¿cómo puede la ciencia volverse contra ella misma? Ambas preguntas son fundamentales para encontrar el lugar que ocupa la fenomenología en la vasta producción hegeliana. Hegel pretende demostrar la superioridad de la ciencia sobre el sentido común o filosofía natural, a la que califica como un tipo de conocimiento que opera con alguna forma de dualidad, mientras que el punto de vista científico quedaría comprendido como un monismo unificado, sujeto a la necesaria interconexión de las cosas en la realidad del concepto. En palabras de Hegel, una visión científica de las cosas solo puede obtenerse en el trabajo del concepto y con el trabajo del concepto, pues solo el concepto puede suscitar, promover y producir una universalidad del saber que no sea ni la comunal y ordinaria indeterminidad y penuria del sentido común, sino un conocimiento bien formado y completo. Pero en esta declaración hegeliana hay un problema esencial. El concepto tiene su profundo, prolijo y difícil desarrollo en un ámbito distinto al del saber fenomenológico. El concepto pertenece, como todos sabemos, a la lógica. Entonces, ¿por qué el alemán comienza su sistema de las ciencias con la fenomenología y no con la lógica? La respuesta a esta pregunta es la que marca la diferencia entre Hegel y la inmensa tradición de filósofos que lo preceden. La necesidad del arribo al saber científico tiene que ser demostrado. Es decir, para llegar a declarar que el punto de vista científico es verdadero, tiene que haberse demostrado antes que el punto de vista del sentido común es falso. Las dos preguntas anteriores tienen entonces su respuesta. ¿Cuál es esa apariencia de la ciencia a la que Hegel se refiere? El sentido común. ¿Cómo puede la ciencia volverse contra ella misma? Demostrando que ella no es el sentido común. Solo cuando el punto de vista del sentido común quede refutado como inconsistente o incompleto, la aparición de la ciencia queda justificada. Para cumplir su tarea, Hegel se vale de un sujeto teorético universal, al que designa como conciencia natural, encargada de servir como concepto del saber, pero no como saber real. Esta conciencia natural es para Hegel una especie de actor fenomenológico, que tiene como tarea exponer y defender varias posiciones duales a fin de demostrar las contradicciones que en estas posiciones, puntos de vista del sentido común, se albergan. En este movimiento, la conciencia va desheredando de sí conocimientos que creía verdaderos e incorporando nuevos conocimientos cada vez más firmes. En este movimiento, la conciencia se va enriqueciendo cada vez más. Los argumentos que utiliza en la defensa de sus puntos de vista, estamos hablando del puntos de vista del sentido común, se van volviendo cada vez más sólidos y consistentes. Este movimiento del saber sobre el saber mismo, que hereda y deshereda conocimientos que se muestran como verdaderos, que por las contradicciones que en ellos se encuentran, pasan a ser subvertidos como falsos, es lo que se conoce en Hegel como dialéctica. Con la dialéctica, además, Hegel demuestra que todos los enunciados o juicios de la conciencia son finitos y limitados, puesto que están determinados por conceptos individuales de verdad. Solo la perspectiva, como sabemos, del saber absoluto, al que se dirige toda la fenomenología, es capaz de reunir todos los enunciados en una interrelación necesaria en cuanto a organicidad se refiere. El caso, pasando ahora a Kierkegaard, el caso del danés, es bien similar. Kierkegaard y particularmente su seudónimo Anticlimacus se valen de este mismo movimiento dialéctico. Incluso el mismo Anticlimacus cita el término dialéctica en la enfermedad mortal más de 50 veces. Siguiendo a Hegel, Anticlimacus se vale de un sujeto teorético universal, al que designa como hombre natural, conceptos sospechosamente parecidos de conciencia natural, que hablábamos anteriormente. Lo que sería en Hegel el punto de vista del sentido común, para Anticlimacus el punto de vista del hombre natural. Mientras que el objetivo supremo de la fenomenología es el arribo al saber científico, el de la enfermedad mortal es el advenimiento a Dios a través del movimiento propio del cristiano, la fe. La dialéctica en ambos tiene entonces ese anhelo de la ilusión, de llevar al hombre a valerse por sí mismo,
abandonar esa minoría de edad de la que tanto habló Kant. De hecho, el propio Kierkegaard se refiere a una distancia entre el hombre natural y el cristiano como la del niño al adulto. La dialéctica kierkegaardiana también se funda en la contradicción como elemento articulador del devenir del espíritu. La reflexión en ambos autores es la encargada, de enriquecer al espíritu en las distintas instancias de su viaje de reconciliación, mostrando las contradicciones constitutivas de la fractura del sí mismo. Por ejemplo, en el segundo capítulo del libro tercero de la enfermedad mortal, titulado La desesperación vista en relación a la categoría de la conciencia, existen varios motivos para creer que Kierkegaard se vale de la dialéctica hegeliana, de la fenomenología particularmente. En primer lugar, en este capítulo del texto, Anticlimacus utiliza el factor determinante es la conciencia, la cual va progresando de una instancia a su contraria, por la necesidad de la propia negatividad del devenir reflexivo. Así como Hegel entiende el viaje de la conciencia, recuérdese, la conciencia en la fenomenología, certeza sensible, percepción y entendimiento. En su autorreconocimiento como autoconciencia, Kierkegaard comprende el viaje del sí mismo en el descubrimiento de su creación. Las distintas instancias que relata este capítulo de la enfermedad mortal son todos necesarios en ese progresivo camino a la conciencia en su devenir unidad. Así como en la fenomenología hegeliana, el entendimiento no puede analizarse primero que la certeza sensible o la percepción. En este capítulo de la enfermedad mortal no puede tratarse primero del desesperado consciente de serlo que del inconsciente de serlo, dado que es un movimiento dialéctico que necesita autoafirmarse primeramente como negación para superarse a sí mismo y reconocerse en un nuevo devenir, en un nuevo movimiento. En el texto incluso hay un diagrama, una especie de diagrama que pudieran presentar ahí, donde se ve este movimiento, ¿no?, del que estamos hablando acá. Así como con Hegel, el concepto se vuelve cada vez más y más consistente para la conciencia a través de las distintas instancias que recorre. Para Anticlimacus, cada nuevo nivel de desesperación es más intenso que el anterior, siendo el aspecto acumulativo o progresivo de la dialéctica hegeliana un elemento más que toma prestado Kierkegaard del alemán. De ahí que el propio Stewart asegura que el aspecto negativo de la fenomenología hegeliana está presente en la explicación de Anticlimacus de la desesperación. Otro detalle importante a tener en cuenta cuando se comparan la fenomenología y la enfermedad mortal es que en ambos textos el movimiento dialéctico fenomenológico del autorreconocimiento queda descrito como un camino de desesperación, por tener que vérselas constantemente con el poder destructivo de la duda. Aquí hago un análisis, ¿no?, breve del término alemán para designar la desesperación, que soy ahora mismo incapaz de traducir. Verzweiflung, de cuya raíz etimológica se extrae el término Zweifel, que significa duda. De idéntica manera acontece con el término danés Fortvivelse y Wild. Y es que tanto en Hegel como en Kierkegaard, la duda es causada por las contradicciones internas con las que tiene que lidiar la conciencia natural o el hombre natural en su camino de autorreconocimiento. En definitiva, el movimiento fenomenológico hegeliano, que va a la conciencia, a la autoconciencia, revela algo similar al movimiento que describe toda la enfermedad mortal: el espíritu, el sí mismo, el yo, la subjetividad, o la constitución interior del humano, está rota, puesto que no se ha reconciliado con lo absoluto. La dialéctica hegeliana y kierkegaardiana, respectivamente, son entonces el recordar de un mismo porvenir, el comienzo de un absoluto que no se sabe como tal, pero que tiene ante sí lo infinito de la idea, el poder de lo posible. Yo creo que podemos dejarlo acá. No hace falta leer las conclusiones. No creo que sea necesario. Ya, gracias. Creo que con esto es suficiente. Gracias a vos, Gabriel. Recién preguntaban si vamos a poder tener acceso a tu trabajo. Sí, cómo no. Yo lo subí a los archivos, lo compartí. No sé si lo puedan ver. Sí, sí, no, pero digo después si lo podemos subir a la página de la biblioteca, quizá. Sin ningún problema. Incluso pudiera hacerles llegar la tesis mía completa de licenciatura. Sin ningún problema. Dale. Sí, Bueno, Gabriel ya lo mandó, María José, así que va a ser publicado. Perfecto. Lo envió al correo de la biblioteca. O me lo mandaste vos, ya ni me acuerdo. Sí, yo se puede volver a publicar aclarando dónde está publicado previamente y vale, listo. perfecto.
Abrimos ahora a preguntas. La primera pregunta de José Luis Hernández: ¿qué tan crítico es Kierkegaard frente a Hegel? Creería que por medio de la ironía, sin embargo, bueno, ¿qué tan crítico es? ¿Irónico o...? A ver, estoy buscando la pregunta en el chat para poder... Ya. ¿Qué tan crítico es Kierkegaard frente a Hegel? Bueno, esto es un tema bien interesante. De hecho, es mi tema principal de tesis, ¿no? ¿Hasta qué punto Kierkegaard está criticando a Hegel? Si lo hace, ¿en qué términos lo hace? Pero yo me atrevería a decir, luego de investigar un poco, no mucho, que Kierkegaard está embebido por completo del vocabulario hegeliano y que sus reflexiones todas parten de Hegel, no solo todas, por lo menos las más vertebrales, las más importantes. Por ejemplo, me estoy pensando en el concepto de espíritu, que acá lo discuto, que es un concepto medular, fundamental para todo el existencialismo y fundamentalmente para Kierkegaard. En las clarificaciones que hace Kierkegaard del concepto de espíritu son todas muy, pero muy estrechamente relacionadas con las de Hegel en su fenomenología. Cuando mencionas, José Luis, cuando mencionas la ironía, las propias análisis que hace en su tesis de doctorado, en su tesis de disertación de doctorado, Kierkegaard, sobre el concepto de la ironía, están pero tan estrechamente relacionadas con las disquisiciones que hace Hegel en sus lecciones de estética sobre la ironía. El propio Kierkegaard toma a los mismos autores, Schlegel, por ejemplo, que es ese gran padre, ¿no? Vamos a decir, fundador del concepto de ironía, el primero que discute el concepto de ironía con profundidad, ese romántico que es Schlegel, que Hegel critica y que luego Kierkegaard va a criticar en las mismas claves que Hegel. Es sospechoso. Creo que es inevitable decir que entre Hegel y Kierkegaard hay un parentesco bastante grande en cuanto a conceptos estamos hablando, sí. Tenemos, a ver, dos preguntas más y vamos a cerrar acá para no irnos, no excedernos demasiado. Raquel pregunta si no es distinto el papel de la necesidad en el movimiento dialéctico de Hegel y en el de Kierkegaard. Ajá. El papel de la necesidad en el movimiento dialéctico de Hegel y el de Kierkegaard. Bueno, el movimiento dialéctico en el caso de Hegel y Kierkegaard es necesario que acontezca. La dialéctica necesita acontecer, pero eso no da fe de que sea un movimiento que se dé siempre. ¿Ok? La dialéctica es en parte decisión. En una parte esencial de su movimiento está la decisión de por medio. Por eso hablaba de la libertad. Cuando hay un reconocimiento de que existe la libertad como elemento articulador para que ese devenir se tenga lugar, hay un principio de discernimiento que es fundamental ahí. Puedo decidir. Perfecto. Ese es un primer paso, pero no basta con ello. Es decir, que se haga necesario el devenir del autorreconocimiento del espíritu consigo mismo es una decisión personal. Y eso está bien marcado y bien definido por Hegel y Kierkegaard. Los dos están viendo que hay una necesidad en el devenir, pero que no siempre acontece. De hecho, ellos están construyendo sus sistemas, bueno, ellos están construyendo su filosofía, sus corpus, pensando precisamente en esto, puesto en la mira con la ausencia de espíritu de sus tiempos. ¿Sabes? Están viendo muchas generaciones que no están viéndose a sí mismos, que no se están buscando a sí mismos, que no se están, que no notan la ausencia de espíritu, precisamente, ese spiritless del que hablaba Mark Taylor en su libro. Así que creo que ellos están precisamente para poner la necesidad ahí, el equipo, para poner el deseo de entender que hay una necesidad de autorreconocernos como espíritu. Creo que va por ahí la cosa.
Sí, bueno, hay que ver de qué necesidad hablamos, ¿no? Creo que la necesidad de la que estamos hablando es la autodeterminación, la necesidad en el sentido de autodeterminación, sentido idealista, ¿no? De autodeterminación, no necesidad extrínseca, sino autodeterminación. Ajá, ajá. A ver, vamos a cerrar con Arturo Morales, que tiene levantada la mano y va a hacer su pregunta oralmente. Arturo, adelante. Sí, cordial Vale. saludo. Gracias, Felicitaciones saludos. del evento y excelente la exposición. No, al principio me dio la impresión, por lo menos acústica, de que de pronto no se quería tomar la parte de la temporalidad. Entonces, mi pregunta va relacionada inexorablemente con el tema de la importancia de la temporalidad en el pensamiento kierkegaardiano, sobre todo que Nietzsche, Deleuze y muchos autores contemporáneos han ahondado en una ontología del tiempo, y si precisamente a partir de ese binomio que compone la estructura ontológica del individuo, temporalidad-eternidad, se puede hablar de una ontología del tiempo en Kierkegaard. Sí, gracias, Arturo. Inevitablemente la reflexión sobre el tiempo, sobre lo temporal, es algo fundamental en la obra de Kierkegaard. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado porque el tiempo de Kierkegaard, igual que el tiempo en Hegel, es un tiempo ontológico, es un tiempo psicológico, si pudiéramos llamarlo. No es un tiempo de el presente, pasado, futuro. Esa linealidad del tiempo no está en ninguno de estos dos autores. De ahí que a nosotros no sea tan difícil comprender conceptos como repetición, que es digamos, la clave, ¿no? A la hora de comprender la cuestión temporal en Kierkegaard. El concepto de repetición escapa precisamente a esta linealidad del tiempo, se sitúa más bien vamos a decir, en las indagaciones del propio San Agustín, por ejemplo, en sus confesiones, cuando hablaba de un presente del pasado, de un presente del futuro. La inscripción en el tiempo no es una inscripción en un tiempo externo, es una inscripción en un tiempo psicológico. La apropiación que hacemos de ese tiempo pasa, por supuesto, por la necesidad del absoluto, ¿no? De esta necesidad del absoluto, que es en Dios, donde no hay tiempo. En Dios, creo que es Boecio quien dice que Dios es un abrir y cerrar los ojos, ve la historia de la humanidad, ¿no? Porque la eternidad de Dios no puede ser comprendida a su vez por la temporalidad de nosotros, los humanos, ¿no? Que somos imperfectos por naturaleza. Pero hay una relación de eternidad en el hombre precisamente porque Dios ha creado al hombre. Entonces, entre esa temporalidad mundana de pasado, presente y futuro en la que nos vemos adscritos y ese carácter de eternidad que tenemos, que se hace patente en nosotros gracias a la creación divina, ¿no? Ahí es donde está el nudo del asunto, digo yo, el meollo del asunto está en eso, en cómo conjugar lo temporal con lo eterno, ¿no? Que es de lo que hablaba tanto Kierkegaard, ¿no? Y él creía que se hacía efectiva esta relación o esta familiaridad, esta contigüidad, gracias a la repetición. Ajá. Creo que va por ahí la cosa. Todavía es un tema bastante peliagudo, pero es un tema pero muy interesante que a mí en lo particular me interesa muchísimo. Sí. Muy bien, vamos a dar entonces por concluida esta sesión. Gracias, Gabriel, y gracias a todos los que participaron. Hacemos un break para comer algo y nos encontramos a las 2:30, ¿no, Ana? En el próximo panel. Sí, a las 2:30, 14:30 hora argentina, no sé, en los otros países. Y una cosa sola que quería decir de María José, los oyentes que necesiten o que quieran un certificado extendido por la Universidad del Salvador, pueden escribir al correo de la Biblioteca Kierkegaard y decir que lo necesitan o que lo quieren tener para que yo pueda enviar toda la lista de los oyentes, no de los expositores, que obviamente van a tener su certificado, pero los oyentes no. Entonces, los que quieren lo van a tener.
los que no les interese o no lo quieran, pues no escriben y listo. Perfecto. Están entonces al corriente. Nos vemos en una hora. Vale. Gracias por todo. Gracias a ustedes. Gracias. María, tenés que frenar la grabación.